Hola chica, buen día, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es María Belén Magdán, me pueden decir Belén. Eh, como comentaba Tati, bueno, yo me dedico hace 3 años a lo que es la coctelería. Empecé todo lo que era boliches, bares, después arranqué con eventos y ahora estoy con esta empresa, Universo Líquido, donde soy instructora de coctelería y y también me estoy dedicando a todo lo que es la organización de eventos por detrás. Hoy vamos a hablar más o menos todo lo que es la parte de endulzantes, que vamos a abarcar lo que son los almíbares, el azúcar, la miel, los edulcorantes y vamos a hablar también de lo que son las mermeladas y cómo ir usando cada uno en, en la coctelería, ya que son muy distintos y cambian totalmente todo lo que es la dulzura y todas no se usan con la misma cantidad. Así que espero que lo disfruten y arrancamos. Bueno, para arrancar vamos a empezar con los almíbares. Los almíbares surgen mucho antes que el azúcar, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque antiguamente se usaba la miel. Antes la miel, como existían las abejas, eh, producían los panales, todo, y se generaba la miel. Después en todo lo que es el año antes, en el año 500 antes de Cristo, ya surge la tecnología donde se va a utilizar para refinar, para obtener el azúcar sin refinar. En ese momento no se refinaba todavía. Y eso después se llevaba a Europa. Recién podemos decir que en el siglo XVII se llegan a conocer los almíbares con el azúcar. Como habíamos dicho, antes se hacían con miel. ¿Para qué surgen todos estos almíbares? Por una cuestión simple, por todo lo que es el tema de conservantes, porque hoy en día sabemos que tanto el azúcar como el alcohol son grandes conservantes naturales que tenemos hoy en día. Así como se usaban como conservantes, también eran muy utilizadas a la hora de la medicina, por una cuestión de que los medicamentos eran muy amargos y no tenían un sabor muy agradable. Entonces, al agregarle el almíbar o el azúcar, los hacían más fáciles y llevaderos de tomar. Por eso hay un montón de jarabes para la tos y muchos medicamentos que hoy probamos y tomamos y tienen como un dulzor. Es para eso, para poder tapar todo el amargor que tienen los medicamentos, ya que los medicamentos se usan con hierbas que no son tan ricas y son bastante amargas. Como para entender bien cómo llega todo lo que es el azúcar, ¿sí? Cómo nace el almíbar en Europa, hay que pensar mucho en lo que son los árabes. Los árabes, cuando conquistan Persia en el siglo VII, llevan la caña de azúcar al norte de África, Siria y por último la llevan a lo que es España y Siria. Los árabes claramente fueron los que le dieron origen al almíbar, ¿sí? Más que nada con el tema de la caña de azúcar. Y ellos lo que hacían eran preparar almíbares especiados con pétalos de rosas y flor de azahar. Se podría decir que los árabes eran los pioneros de la confitería y la estructura de azúcar. Hay que tener en cuenta que antiguamente, cuando en Europa todavía no llegó el tema de la caña de azúcar, sin que los árabes todavía no le habían llevado la caña de azúcar, lo que se hacían eran jarabes, porque hay que entender que a los almíbares, dependiendo de los lugares, los vamos a encontrar denominados como jarabes o siropes. Hablando de cualquiera, o sea, nombrándolo de las tres formas, siempre vamos a estar hablando de lo mismo. Bien, entonces en Europa lo que se hacían eran los jarabes con la uva, ¿sí? Cocinaban el zumo de uva hasta formar un jarabe bien viscoso
entonces donde las cantidades de la glucosa y la fructosa van a ser iguales. Aparte hay que tener en cuenta que la fruta también tiene como un poco de acidez, que eso va a ayudar mucho también a que baje un poco lo que es todo el dulzor del jarabe o del almíbar o del sirope. Muy bien, cuando estamos hablando de almíbares, em, tenemos que tener en cuenta algo que es el tema de cantidades, cuánto de azúcar y de agua. El almíbar original que se usa realmente para lo que es la coctelería es el 2-1. ¿A qué nos referimos con 2-1? Estamos hablando de 2 partes de azúcar por 1 parte de agua. Ese sería el almíbar original que se usa para la coctelería. Em, Muy bien, que tenemos que tener en cuenta que al tener 2 partes de azúcar va a ser un poco más espeso de lo que podemos llegar a esperar realmente de un almíbar. Ahora, si lo queremos un poco menos espeso y que sea un poco más líquido, ya tendríamos que estar pensando en un estilo de almíbar 1-1, que sería 1 de agua por 1 de azúcar. Entonces ahí ya tenemos un almíbar totalmente mucho más liviano, en el sentido de que no va a ser tan espeso. Entonces, con eso, cuando a la hora que vamos a preparar almíbares, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la cantidad del azúcar. ¿Por qué? Porque cuanto más cantidad de azúcar y menos cantidad de agua que le vayamos a utilizar, de por sí ya el almíbar ya, o sea, va a ser mucho más espeso. Entonces, en el momento en que queramos utilizar un almíbar espeso, o sea, un almíbar de esa densidad en la coctelería, va a costar un poco más integrarlo con los demás ingredientes que usar un almíbar que es un poco más liviano y suave. Esto es cuanto hablando todo lo que son los almíbares simples. Ahora, después tenemos todos los almíbares especiales, en los cuales nosotros ahí es donde va a abrirse nuestra creatividad y vamos a empezar almíbares y jugar con un montón de cosas que tengamos en nuestra casa o cosas que encontremos y que nos llamen la atención y que digamos, bueno, esto lo voy a querer, o sea, lo quiero probar en un almíbar. Bien, cuando nosotros vamos a querer hacer algún almíbar cítrico, primero tenemos que usar 1/4 del jugo del cítrico, ya sea naranja, ya sea pomelo, ya sea limón. Y tenemos que usar ralladura de la cáscara, ¿sí? De la fruta en sí. Y eso lo dejamos cocinar junto con el almíbar. Después tenemos los almíbares de colores, que son muy paquitos y no les voy a mentir, a la hora de la coctelería está bueno porque podemos agarrar y jugar con un poco más de colores. ¿Por qué? Porque nosotros preparamos el almíbar y le agregamos unas gotas de lo que es el colorante vegetal. Sí, siempre va a ser colorante vegetal, porque es el comestible y el que se usa tanto en coctelería como en repostería. Sí, es el más utilizado en gastronomía. No hace modificación en nada cuanto al producto final. Y después tenemos los almíbares que son con especias, ¿sí? Donde nosotros primero las especias tenemos que agarrar y tostarlas para generar, em, para que sea más efectivo el traspaso de las propiedades de las especias a lo que es el almíbar. Sí, cuando nosotros tostamos las especias, hacemos como que todas sus propiedades em, se activen. Entonces, cuando las ponemos a cocinar junto con el almíbar, va a ser mucho más fácil de que las propiedades de las especias se pasen al almíbar. Bien, eso cuanto a lo que es el tema de almíbares. Ahora vamos a entrar a todo lo que es a la miel. Bien, como habíamos dicho antes, la miel nace mucho antes que el azúcar. Se encontraron unas pinturas rupestres eh, en las cuales daban a entender y figuraban que hacía ya de 10.000 años se producía la miel.
Es muy loco porque este producto antiguamente era parte en poemas y se consideraba como un pedazo de cielo caído en la tierra, porque era muy loco porque nadie sabía bien el origen de la miel. Entonces, de por sí ya es muy raro encontrar un origen concreto de la miel. En Grecia y en Roma se considera un producto muy importante porque lo que hacían eran, bueno, los griegos como que ofrecían este producto muy importante, como muy valeroso a todo lo que eran los dioses y se pintaba a los difuntos y se le ofrecía a las sacerdotas que en ese momento que teníamos a Demeter, Artemisa y Rea. Y en Roma después lo que hacían era también a todos los reyes se les daba miel. ¿Por qué? Porque se consideraba la miel como una parte de la realeza. Bueno, en Europa la miel fue el endulzante más importante hasta el siglo XVI, cuando se hizo más asequible el azúcar de caña, con una dulzura más neutra claramente. Bien, en Alemania y los países esclavos hay que tener en cuenta que eran los principales productores tanto de la miel como el vino de miel, que también lo conocemos como una hidromiel. Entonces, la hidromiel fue muy favorito en todo lo que era Europa Central y en la Escandinava. Hoy en día podríamos decir que la miel como que pasó a desvalorizarse un poco bastante, ya que lo podemos conocer como una alternativa de azúcar. En vez de usar azúcar, usar miel. Entonces, eso ya te da una pauta de cómo con el tiempo se fue desvalorizando la miel. Van a encontrar poemas muy antiguos en donde la piel, o sea, donde la miel va a ser algo divino, algo eclesiástico, y después se va perdiendo con el tiempo eso. Bueno, como bien sabemos, la miel es un producto bastante natural que lo fabrican las abejas. Después está todo el trabajo, después del tema de las abejas está todo el trabajo del apicultor, donde va a retirar y va a pasar a recipientes todo lo que es la miel, ¿sí? ¿Cómo es el trabajo de las abejas? Bien, las abejas van a absorber el néctar de las flores que van a visitar, ¿sí? Los introducen a su buche, vuelven a la colmena, en donde van a encontrar a las obreras jóvenes y le van a entregar eso que obtuvieron de los néctar de la flor que visitaron. Dejan ese néctar y vuelven a salir en busca de más. Bien, después las abejas del interior en la colmena se ponen rápidamente a trabajar para transformar el néctar en miel. Ya hay que rebajar el porcentaje de humedad desde un 60% con el que entra el néctar en la colmena hasta un 16 o 18%, que es la cantidad que tiene la miel cuando las obreras eh, la operculan en las celdas. Este proceso dura varios días. Esto va a depender en realidad mucho de los factores cuanto a la humedad y la temperatura del exterior. Bueno, después las miles de abejas que todavía no han salido de la colmena se pasan el néctar enriqueciéndolo al mismo tiempo con enzimas que ellas mismas van a segregar, ¿sí?
Después el néctar que van a depositar sobre los panales, eh, todavía es como que no tienen un tiempo para procesarlo. Entonces, por la noche, cuando las abejas se han recogido dentro de la colmena, o sea, tanto abejas jóvenes, nodrizas y, y las pecoreadoras, acaban de procesar los excedentes del néctar que entra durante el día. Entonces, el primer procesado del preciado líquido, ¿sí? Está terminando y consiguieron bajar, o sea, y en ese momento consiguen bajar hasta el 25% de la humedad, entonces aportan principios activos, todavía no muy estudiados por los científicos, porque claramente las abejas son un mundo aparte y son muy especiales. Bueno, y el néctar sí va a ser depositado tanto en las cenas de los paneles, eh, donde claramente va a seguir perdiendo la humedad, porque recuerden que tenemos que llegar a un punto de entre 16 o 18%, ¿sí? Y entonces se va a quedar ahí en los paneles hasta llegar al grado de maduración perfecto. Bien. Cuando las abejas comprueban que la miel está lista para ser guardada, sellan, o sea, sellan la celda con una fina capa de cera. Y cuando ya ponen esta fina capa de cera, es señal que eso nos va, o sea, que le va a indicar en realidad al apicultor cuando la miel está lista para ser recogida. Entonces, en ese momento la miel va a estar en su punto de humedad entre un 16 y 18%. En el momento, en todo este proceso de deshidratación que generan las abejas, lo que van a usar y lo van a aprovechar para lo que es el tema de la temperatura dentro de la colmena. Entonces van a aprovechar ese todo eso que se usa, que descartan en cuanto a la humedad, para bajar unos 15 grados de la colmena y no haya excedentes de temperatura. Sí, donde van a lograr una temperatura constante, ya que ahí mismo también tienen el nido de cría, que siempre va a rondar en los 36 grados. Bueno, y una vez ya las celdas repletas de miel, pueden mantenerse en perfectas condiciones de consumo durante muchos años. Porque vamos de nuevo, todo lo que son azúcares son conservantes muy buenos. Muy bien, ¿por qué vamos a consumir la miel natural, que nos hace mejor que, si vamos al caso, un azúcar ya refinado? Por una cuestión simple, la miel natural es una fuente de energía donde va a tener un montón de vitaminas, minerales, aminoácidos y antioxidantes, que son sustancias esenciales para nuestro organismo, ¿sí? De manera que, o sea, la ingesta nos va a permitir una alimentación inmediata e intensiva en todo el sistema muscular, especialmente del corazón, al que le llega la glucosa a una gran velocidad. Bien, después está todo el tema de que em, la miel en su mayoría se va a componer de hidratos de carbono, principalmente en forma de glucosa y de fructosa, lo que la convierte en un alimento energético de gran calidad. Entonces, por eso también se recomienda mucho el ingerir miel, tanto en el desayuno como en las meriendas. Y tengamos en cuenta que el desayuno es como la comida fuerte del día. Y después tenemos lo que es la jalea real. ¿Sí? Es un producto que es elaborado por las abejas obreras jóvenes, ¿sí? Que van
a utilizar para alimentar a las larvas que iban a ser como destinadas a futuras abejas reinas. Entonces, la jalea real es el alimento que toma la abeja reina durante su vida, que de vida tiene alrededor de entre 5 o 6 años. Es una miel distinta y especial, ya que va a tener hierro, potasio y fósforo, además de las vitaminas A, E y complejo B. Por eso también lo que es la jalea real se usa mucho para lo que es el pelo. Hoy en día, no sé ustedes qué tanto se cuidarán el pelo, pero se usa mucho todo lo que es la jalea real para el pelo, para tener un pelo mucho más fuerte y sano. Esto mismo pasa con el tema de las abejas. Después el resto de las larvas que no son destinadas a los que van a ser abejas reinas, sino que van a ser ya larvas que van a ser para zánganos y obreras, van a consumir eh, la miel normal, la miel que vamos a encontrar en cualquier lado, la miel que producen ellas, ya de por sí, que consumimos nosotros. Y bueno, y arrancamos con todo lo que es el azúcar. Bien, el azúcar en la antigüedad, eh, más o menos 5.000 años atrás, eh, la caña de azúcar ya tenía como planta alimenticia en Nueva Guinea, donde parece que es originaria, ¿sí? Eh, los indios comercializaban desde allí y la transportaban al continente asiático. Se sabe que hace unos 4.500 años de la India pasó a China y al cercano Oriente, donde encontró un clima adecuado y desde donde se expandió a otros continentes. Bien, en el siglo VI los persas comercializaban con azúcar refinada y cristalina, claramente que obtenían mediante el procedimiento de extracción aprendido de los chinos, porque hay que entender que los chinos tenían muy buena tecnología y siempre la van a tener, y una tecnología muy avanzada. Y después en el siglo IX se vendía en Egipto como producto exclusivo, ¿sí? Era un producto tan caro que su uso fue minoritario. Se vendía en las farmacias de la época y por tener virtudes curativas y mejoraba la salud, según el pensamiento de cada época. ¿Sí? Recordemos que a medida que vamos avanzando en el tiempo, las épocas van cambiando y los pensamientos también cambian a medida del tiempo. Y bueno, vale aclarar que en Europa lo que era la caña de azúcar o el azúcar ya de por sí era desconocido, era totalmente desconocido en Europa. Recién lo que es la caña de azúcar y el azúcar llegan en el siglo III a Europa, ¿sí? Donde la van a cultivar en la costa este española. Pero bueno, tras la caída del Imperio Romano y el abatimiento de los bárbaros, su cultivo eh, cayó en el olvido, así como procedimiento de extracción del azúcar. Y como habíamos dicho antes, que los árabes fueron los pioneros en todo lo que es el tema del almíbar. Eh, digamos que los árabes también ayudó a España en recuperar el cultivo, ¿sí? Que la adaptaron a los suelos húmedos, eh, de ahí de la larga y cálida frontera costera de Andalucía. También plantaron la caña de azúcar en los marjales y rebordes
de sequías mediterráneas, ¿sí? Donde la ciudad de Valencia hasta Torsa hacía en el año 1000. Después, en el año 1705, un joven químico francés llamado Oliver Serres eh, descubre que la remolacha tenía un contenido de sacarosa importante, eh, y con ello eh, apreció la posibilidad de obtener el azúcar de otra fuente que no sea solamente de la caña de azúcar, ya que en Europa era más fácil eh, agarrar y hacer plantaciones de remolacha que de la caña de azúcar en sí. Y después, bueno, tenemos los distintos tipos de azúcares. ¿Sí? Tenemos el azúcar blanco y azúcar refinado, que estos tipos de azúcar presentan una forma granulada o en terrones y son más usados en lo que es la cocina. Em, Estos tienen entre un 97 y un 99% de sacarosa. Después tenemos el azúcar glass, que es el azúcar en polvo o el azúcar glacé, ¿sí? Que es un derivado del azúcar blanco, eh, y se obtiene precisamente de la polarización del mismo, bien como lo dice la palabra, para el nombre en sí. Después tenemos el de melaza, que es el residuo que queda tras refinar el azúcar. Se usa principalmente para la elaboración de ron, pero no tanto en la cocina. Bien, y después tenemos el azúcar moreno, que viene el color tostado, es lo que le otorga el nombre, ¿no? Y que la mayor parte de este tipo de azúcar se obtiene de añadir al azúcar blanco extracto de melaza. Y después tenemos lo que es el azúcar de mascabo, ¿sí? Que es un azúcar con gran cantidad de melaza, que es inglés y con un sabor a caramelo muy fuerte. Incluso cuando abrimos un paquete de este tipo de este tipo de azúcar, eh, notarás que, o sea, vamos a notar que es apelmazado y húmedo, de tanta cantidad de melaza que contiene. También lo podemos encontrar como azúcar moscovado o muscovado. ¿Sí? Yo hoy en día acá lo encuentro y lo conozco como azúcar mascabo. Bien, eso cuando el tema de los tipos de azúcares. Muy bien, y así como pasa con los niños que cuando le damos azúcar se ponen más activos, tenemos que tener en cuenta que el azúcar va a generar eso, que nos va a dar energía, ¿sí? Eh, También es un gran antidepresivo, ¿sí? Por la potencia de la segregación de endorfinas que tiene, que es una sustancia que genera el cerebro y que es la encargada de potenciar el estado de felicidad. Entonces por eso el azúcar nos pone contentas así cuando estamos de mal humor. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando a veces que estamos de mal humor y necesitamos, no sé, algo dulce o un chocolate y como que nos reanima, bueno, viene por ahí. Y después tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a usar el azúcar tanto en la coctelería, em, es complicado porque eh, al no saber bien la cantidad de azúcar que vamos a usar, porque si usamos muy poco o no se le siente, o si usamos mucho, se le siente un montón, entonces el trago te queda muy dulce. Entonces va a ser muy delicado a la hora de usar el azúcar. Por eso es muy recomendable también usar todo lo que son los almíbares, por una cuestión de que eso ya lo puedes manejar en onzas y al ser líquido, em, nada, lo manejas de otra manera, de otras medidas. Em, ya sabes que no puedes poner más de 1 onza porque si no te va a quedar muy dulce el trago, dependiendo también qué tipo de almíbar tengas. Em, y aparte se recomienda mucho el tema de los almíbares por una cuestión eh,
de costos, ¿sí? Vas a hacer rendir mucho más un azúcar haciéndolo en almíbar que usando el azúcar simple. Y después, como un reemplazo del azúcar, vieron que tenemos a toda la gente que es light. Bueno, entran todo lo que son los edulcorantes. Sí, que son aditivos utilizados como para dar sabor a los productos alimenticios. Hay que tener en cuenta que estos van a ser, hay que usar menos proporciones porque van a ser mucho más dulces. em, pero el valor energético que va a tener va a ser muy insignificante a lo que es el azúcar refinado. Entonces, lo que se usa más que nada de los edulcorantes es más que nada para el control del peso corporal. Como les dije antes, la gente que hace dieta, que consume cosas light, es porque va a tener los edulcorantes estos. Tenemos los edulcorantes que son tanto artificiales como los naturales. De hecho, se consideraba también la miel como un estilo de edulcorante. Em, bien, muy bien. Podemos, cuanto a la dieta, podemos agarrar y sustituir completamente el azúcar o bien consumir los edulcorantes e ir sacando de a poco el azúcar como para que no sea un golpe tan fuerte y que no se note tanto. Em, Más que nada es para frenar todo lo que es la obesidad que a tanta gente le amarga la vida y la salud, ¿no? No sé si les pasa que han visto mucha gente que se toma esto muy a pecho realmente, se lo toma muy en serio y como que si come algo de más que tiene azúcar es como que se pone mal. Entonces dice, no, rompí la dieta. No está mal comer de vez en cuando azúcar porque te ayuda todo esto al tema de la energía. Pero bueno, también hay que tener en cuenta una realidad, que es que la población española tiene problemas con su cuerpo. ¿Sí? Y la generación actual de niños estadounidenses va a ser la primera en muchos años cuya esperanza de vida va a ser inferior a la de sus padres por un tema de la obesidad y todo lo que es el sedentarismo también. Pero bueno, es por ello que también es por eso que también la educación alimentaria y también el tema de la adquisición de unos buenos hábitos de vida son claves en todo lo que es la prevención y el tratamiento de la patología, ¿no? Eh, Además, el uso de edulcorantes puede ayudar a reducir las calorías de algunos alimentos. Pero bueno, ahí quedan ustedes en ver si son realmente útiles o no, dependiendo también las proporciones que usen, porque tampoco te puedo decir mucho cuanto a las proporciones en tema de edulcorantes. Muy bien, tenemos que tener en cuenta que los edulcorantes aparecen así hace como unos 100 años. em, y juegan como un papel bastante importante en los aspectos comerciales, ¿no? Tanto comerciales y de competencia. Em, bueno, el consumo de los edulcorantes expresan un notable auge en los últimos años, a lo que contribuyó mucho el desarrollo de los productos light que conocemos hoy, que son muy comunes de encontrar. em, y que se esperan, como que se espera un equivalente nivel de dulzura, pero con un poco, eh, pero con un aporte calórico muy inferior a lo que te da, em, a lo que te da, ¿cómo se dice? Un azúcar, ¿sí? El azúcar común, refinado. Después tenemos que entender que los productos así edulcorantes como más producidos
son todos los que son los edulcorantes artificiales. A ver, si vamos al caso, la Coca-Cola Light no va a tener edulcorantes que van a ser naturales. ¿Sí? Se van a manejar mucho con lo artificial, al igual que un montón de productos más que dicen light, que son bastantes artificiales. Y en la hora en que se ingieren, o sea, nos damos cuenta de eso. Después tenemos el stevia, sí, el famoso stevia, que no sé si ustedes conocerán, no sé cómo se llamará en sus respectivos lugares. Em, pero el stevia es un edulcorante natural, por una cuestión simple. Ese surge de lo que es una planta, ¿sí? Está la planta que se llama stevia y de ahí surge todo lo que es el edulcorante. Pero bueno, como les comenté antes, hay que tener en cuenta y tener cuidado a la hora de consumir los edulcorantes, em, porque más allá de que sean utilizados para todo lo que es el tema del peso y todo, em, igual hay que tener mucho cuidado en la cantidad que se ingiere, ¿sí? Porque si ingerimos mucho es como todo eso, lo que tenemos el cuidado contra el peso y todo eso se va a perder en un momento. Bien, eso cuanto tema de lo que son los edulcorantes. Después también como endulzantes tenemos las mermeladas o dulces, em, o bien como quieran decirle. Siempre estuvo esta cosa de la necesidad de conservar los alimentos. Em, entonces, en lo que se hacían las frutas, el método más antiguo que consistió en mezclarlas con la miel, como ya habíamos dicho. em, Añadían como a la fruta un peso equivalente de miel y cocinaban posteriormente la mezcla em, hasta obtener la consistencia que nosotros deseábamos o que se deseaba en ese momento. Lo mismo va a pasar hoy en día si nosotros vamos a preparar una mermelada o, o un dulce. Nosotros qué hacemos, tenemos que cocinar la fruta como un estilo almíbar, pero vamos a triturar la fruta. ¿Sí? Siempre se machaca la fruta, se pone azúcar, agua y se cocina. Depende del espesor que querramos, depende de la cantidad de agua que le vamos a poner y la fruta y el azúcar que va a tener. Sí, recordemos que las frutas siempre tienen como un porcentaje de azúcar ya incluido. Pero sí, y eso lo dejamos cocinar y después se deja enfriar y lo vamos a envasar. Muy bien, los ingleses afirman y dicen que son ellos los que inventaron la mermelada, ¿sí? Esta mermelada que nosotros usamos para la hora del desayuno, la merienda. Bien. Y ellos mismos afirman que fue creada en el año 1561 por un médico que atendía a la reina María Estuardo, ¿sí? Donde había mezclado naranjas y trozos de azúcar para curarla de los mareos. Y el nombre en inglés sería marmalade, que deriva del francés que se hablaba en la corte de María, ya que cuando la reina estaba enferma decían María est malade, o sea que María estaba enferma. Bien, y de ahí como que surge la mezcla del médico y la enfermedad de la reina del Irán, o sea, como que le dan el origen a la palabra y a la sabrosa mermelada o dulce. Entonces así es como también se obtienen las primeras mermeladas. Hay que tener en cuenta, el azúcar también era un producto de lujo, ¿sí? Que solo lo tenía al alcance los nobles y reyes, y por la difusión de la mermelada quedó como circunscrita a las cortes europeas. Claramente con el paso del tiempo, eh,
y el abaratamiento del azúcar, las mermeladas comenzaron a convertirse en productos populares que se elaboraban en casa a partir de lo que era el siglo XIX, ¿sí? Fueron el objeto de producción industrial a gran escala. Por eso también hoy en día eh, tenemos una gran cantidad de variedad de mermeladas, de dulces, porque al convertirse en popular empezaron a crear y hacer, y hoy en día tenemos toda esta gama de dulces que podemos llegar a encontrar en algún supermercado. Muy bien, la idea de las mermeladas para el tema de los tragos eh, tenemos que tenerlas en cuenta. No usar mucho tampoco. Si vamos a usar, van a ser cucharadas, que ni siquiera van a ser cucharadas, va a ser una cucharada, no mucho más, o media cucharada, eh, por el gran contenido de azúcar que van a contener, ¿sí? Así las mermeladas o dulces van a tener casi lo mismo de cantidad de azúcar y hasta les podría decir que un poco más de lo que lo contiene un almíbar. Entonces, nada, a la hora de usar mermeladas hay que tener cuidado. Aparte de que si vamos a usarlas tenemos que fijarnos qué tipo de mermelada es, porque no todas son, no van a ser líquidas, eso ya de por sí. Y por ahí no todas van a ser tan espesas, sino que van a ir cambiando un poco el espesor que tienen algunas. Porque no sé si ustedes conocen el dulce de rosa mosqueta, que es un dulce muy particular porque es como un poco más líquido de lo que es un dulce de durazno a lo que es un dulce de frambuesa. Entonces, como que las contexturas ahí también va cambiando y variando, dependiendo del tipo de fruta y el dulce que se haga. Y a la hora de usarlo, vamos a usar menores proporciones porque el azúcar que tiene es, es enorme, entonces te puede llegar a invadir un montón el trago y te puede estropear el trago y hacer que se pierdan los demás insumos que nosotros usemos. Y el edulcorante se los recomiendo que lo usen a la hora que venga una persona y te diga no uses azúcar, usa edulcorante. Personalmente yo prefiero usar más almíbares y dependiendo de algunos tragos, azúcar. Pero bueno, me ha pasado también que gente me ha pedido tragos con edulcorante y no he tenido en ese momento por una cuestión de que es muy raro que me lo piden. Me pasó una o dos veces y, y nada, uno cuando está organizando eventos tampoco puede pensar siempre en lo que es el edulcorante. Pero bueno, eh, esa es la idea básica cuanto a los endulzantes. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Voy a estar a su disposición. Y, y nada, y con esto ya damos como terminado todo lo que son la parte de los endulzantes. Así que muchas gracias.